Bueno, buenos días. Es un placer para mí presentar esta mesa en el marco del coloquio que estamos organizando esta semana. Es una actividad a su vez de una red en la que hace mucho tiempo estamos trabajando con otras universidades del Mercosur, particularmente con Santa Catarina y UDELAR, ¿no? Por supuesto todo dentro del área de la educación física y que cuenta con el financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias, a la que agradecemos muchísimo porque la verdad que nos ha dado una oportunidad inmensa de establecer vínculos con universidades de otros países, con estructuras ligadas a la educación física en otros países, que la verdad en nuestra disciplina no es una cosa que se logre fácilmente. Y bueno, voy a leer un poco porque son todos nombres muy largos, digamos. El Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del Mercosur, el Programa Internacional de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional, que coordina Marina Carrea, que nos acompaña hoy, de la Secretaría de Políticas Universitarias, nos ha dado esa oportunidad que para nosotros es verdaderamente valiosísima, ¿no? Nunca la vamos a agradecer todo lo suficiente. Yo quiero en la oportunidad también agradecer mucho la disposición del doctor Rodrigo Rosena, ex rector de UDELAR, de la Universidad de la República del Uruguay, bueno, por la gran disposición en venir, en cruzar el charco, como se dice habitualmente, y estar con nosotros para este panel. Bueno, y por supuesto, la siempre grata presencia y también la inmensa disposición de Raúl para estar con nosotros cada vez prácticamente que se lo requiere. Tenemos que decir que la universidad está siempre presente, pero con sus máximas autoridades, ¿no? Es una cosa que en otros tiempos no era tan acostumbrada y que debemos también agradecer muchísimo. Y finalmente ayer hice los agradecimientos a la gente de la red, a nuestros invitados de Uruguay, y esta noche llega Alejandro Fernández Vaz de Santa Catarina. Pero bueno, quiero hacer un agradecimiento muy particular también a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Obviamente nuestro ámbito de pertenencia desde muchos años y estamos muy orgullosos. Pero aquí representaba la figura de su decano, Mauricio Chamá, pero en realidad ayer también estuvo presente Aníbal, toda la gente de servicios generales nos ha prestado una ayuda inmensa, la gente encargada de impresiones, bueno, en fin, todos aquellos a quienes les hemos pedido casi cualquier cosa que les hemos pedido, la hemos tenido inmediatamente, ¿no? Y eso la verdad que ayuda muchísimo a entusiasmarnos. Recién Rodrigo decía que notaba como un entusiasmo nuevo en la ciencia argentina. Bueno, ese tipo de apoyo ayuda a que todos nos entusiasmemos más con la tarea de investigación. De modo que, bueno, les voy a dejar con los oradores. Supongo que podríamos comenzar contigo, Marina, o con Rodrigo. Yo digo, el presidente aquí cede el lugar, porque bueno, obviamente se la tiene. Bueno, muy bien. Sí, yo tengo... Primero decíamos los viejos. Muy bien. Concepto discutido. Bien. Me gustaría, buenos días a todos, a todas. Me gustaría dividir en dos partes la intervención. Primero, hacer una pequeñísima, brevísima, lo prometo, enmarcación del evento, lo que es el sector educativo del Mercosur y este núcleo de estudios e investigaciones en educación superior del Mercosur educativo.
Y en segundo lugar, me gustaría ya sí entrar de lleno en la presentación tratando el tema de la democratización de la educación superior, pero en su interfase con la internacionalización, que es en lo que nos movemos Clara y yo habitualmente en el programa que coordino en la Secretaría. Y bueno, ver qué pasa con eso, ¿no? Con esa interfase, ver qué sale. Algunos apuntes aquí. Bueno, en primer lugar, para enmarcar un poco este núcleo de estudios e investigaciones en educación superior del Mercosur, ustedes saben que el sector educativo del Mercosur nació en el año 1991, el mismo año que se firmó el Tratado de Asunción, en el entendimiento de que la integración cultural y educativa también podía ser un apalancamiento para la integración siempre más difícil en el ámbito comercial y económico, que de hecho fíjense que hoy el ámbito comercial y económico del Mercosur está bastante parado, y sin embargo, en lo que es el sector educativo, los logros no paran. ¿Cuál es el problema? Que no son visibles, que la sociedad civil no conoce qué está pasando en el ámbito del sector educativo del Mercosur, porque las acciones son muy robustas, la estrategia de integración educativa, la estrategia de integración universitaria es muy sólida, pero de un impacto minúsculo, o escaso en todo caso. El sector educativo del Mercosur, como les decía, nació en 1991 y desde ese año funciona, o se da a sí mismo mandatos políticos y técnicos en el marco de planes estratégicos quinquenales, antes eran trienales, de acción. Y esos planes estratégicos son de una reflexión colectiva, conjunta, pero de los gobiernos. No intervienen otro tipo de actores, es un plan estratégico quinquenal de integración educativa de los países del Mercosur, en los que los actores educativos, propiamente dichos, no intervienen. Y esto, bueno, genera, por supuesto, ciertos déficits de ese plan, porque están muy claros los mandatos políticos, pero falta la voz de quien realmente después es el actor o dirigente principal de esa integración educativa. Y entonces, en el marco de la educación superior en el Mercosur, que reúne a todos los responsables de la educación superior, de la educación universitaria del bloque, es que se creó este núcleo como puente de diálogo entre las comunidades universitarias y aquellos que toman las decisiones. Y en el marco del núcleo se hacen una cantidad de cosas que tratan de suplir varios déficits que tenemos. Pone en particular este núcleo a la educación superior como objeto de estudio, pero en su diálogo y en su interrelación recíproca con la integración, con las posibilidades reales de integración del Mercosur, del bloque, que hoy, a propósito, está conformado por los 12 países, los 12 estados soberanos de América del Sur, entre los países socios, perdón, los estados plenos y los asociados. Son los 12 países de América del Sur. Los 12 estados soberanos, ¿no? Lo único que no participa solo la Guyana francesa. Entonces estamos hablando de una región geopolíticamente de muchísimo peso. Con lo cual, lograr una integración educativa, o vamos a decir universitaria, real en esa región, bueno, puede tener una serie de implicancias muy significativas. Por ejemplo, la libre circulación de profesionales, el reconocimiento de títulos, tener un mercado ampliado para poder ejercer la profesión. Y eso para profesores, por ejemplo, licenciados en educación física no sería poca cosa, ¿no? Poder acceder a los sistemas educativos de todos los países para ejercer su profesión. Por supuesto que esto casi puede sonar utópico, pero estamos trabajando en ese sentido. Entonces, les decía, este núcleo a lo que aspira es a tener un puente entre las comunidades universitarias y los decisores, los estados, los gobiernos, y lo que financia con recursos de los contribuyentes de todos los estados son redes de investigación, seminarios, estudios, mapeos de la educación superior, con datos estadísticos previamente existentes, que los pone como a dialogar y a ser comparados entre todos los países. Y fíjense qué interesante que el primer seminario, este núcleo existe desde el año 2012. El primer seminario que se organiza en el marco de ese núcleo se da a sí mismo la temática democratización de la educación superior, una mirada desde el Mercosur. Se hizo en la Universidad Nacional de Córdoba a 400 años de la Universidad de la Región. Ese es el subtítulo. El libro, que acá les traje impreso, por si lo quieren circular y mirar, también está digital. Está en la página del núcleo, está disponible de manera digital. Y como les decía, qué significativo que la primera temática que se da a sí misma el núcleo en el Mercosur sea la democratización de la educación superior, que claramente es un tema de agenda
en toda la política doméstica universitaria de los países de la región. Que cada país va abordando de maneras distintas, según sus propias tradiciones, culturas y praxis, y cada uno la entiende de manera distinta en cada país, también por su historia, y somos más o menos exitosos en el verdadero ejercicio del derecho a la educación superior en todos estos países, ¿no? Pero bueno, entre todas esas asimetrías y diferencias dialogamos en el Mercosur y tenemos como resultado ciertos acercamientos, ciertos acuerdos que, por ejemplo, están plasmados en este libro. Aquí hay intervenciones de expertos uruguayos, argentinos, brasileños, colombianos y bolivianos, que recuerden. Muy interesante. Como les digo, pueden acceder, el libro está digital, al que le interese particularmente la temática, y hay intervenciones desde filosóficas, ontológicas, conceptuales, hasta bien operativas del terreno de qué significa el acceso a la educación superior en América del Sur o en el Mercosur. Muy interesante. Bueno, dicho esto, que espero enmarque un poco la actividad y la red, sí me gustaría ensayar, qué sé yo, no sé chicos, algo entre un diálogo entre la democratización de la educación superior y la internacionalización y ver qué pasa. Y me gustaría, para empezar, hacer alusión a un hito en la educación universitaria de América Latina y el Caribe, que fue la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior, que se realizó en Cartagena de Indias en 2008. Y allí me gustaría traer a colación dos temas, dos grandes declaraciones justamente que se explicitan en esa declaración. Primero, esa declaración dice lo siguiente, que la educación superior es un bien público y social y un derecho humano universal, y una responsabilidad indelegable de los Estados. Que machacamos bastante con este concepto, que en América Latina o en América del Sur nos puede sonar tan natural, tan familiar, y sin embargo, de ninguna manera es un concepto que suena natural que la educación superior sea un derecho humano universal en el resto del mundo. Por eso nos parece que es una bandera que hay que seguir levantando y seguir diciendo. Y el otro concepto que me gustaría traer de la Conferencia Regional de Educación Superior es el mandato que se dan a sí mismos los países, las universidades, porque quienes estuvieron participando de esa Conferencia Regional de Educación Superior no fueron solo los estados, fueron principalmente las comunidades universitarias. Pues el mandato que se dan a sí mismas las comunidades universitarias de los países de América Latina y Caribe, de integrar los sistemas universitarios de la región. Entonces, en este programa de internacionalización de la educación superior y cooperación internacional, que tengo el enorme placer y honor de coordinar, entendemos a la internacionalización de la educación superior como un instrumento, no como un objetivo en sí mismo, sino como un vehículo de integración regional, por supuesto que también de mejora de la calidad y de proyección del sistema universitario argentino en el mundo, por supuesto que de eso también, pero principalmente entendemos y trabajamos la internacionalización de nuestras universidades como un vehículo de integración regional. Y también la ponemos en diálogo con dos políticas, con la política exterior argentina y con las políticas de desarrollo nacional. Entonces, internacionalizamos con aquellos países y en aquellas temáticas que o bien son el mandato de política exterior o bien colaboran con la Argentina en su propio desarrollo integral económico y social. Bien. Y lo que sucedió en los últimos, yo diría entre 2003 y 2010, que casualmente son los dos gobiernos de Lula, pero es casualmente, o no, en fin, alguien lo tendrá que estudiar, lo que sucedió en ese periodo en la región, entre 2003 y 2010, y ya no sucede tanto, y no sé, en todo caso, si no están de acuerdo podemos dialogar sobre eso, es que el contexto político para la integración universitaria o para la integración regional fue altamente favorable. Hoy ya, incluso en la retórica, ni hablar en la praxis, pero hoy ya en la retórica de los presidentes de los países de América del Sur, el discurso de la integración ya no está tan presente como antes. De hecho, hay una investigadora enorme de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que es Elvira Arnú, que estudia temas de glotopolítica
¿sí? De la política lingüística, ¿sí? O cómo hacemos política con la política lingüística. Y contaba, por ejemplo, que en el último discurso de Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta, ante el Congreso, no mencionó una sola vez a América del Sur y no mencionó una sola vez la palabra integración. Ella hace hermenéutica, hace el análisis del discurso. Y a nosotros que trabajamos con esto y que tenemos la camiseta puesta de la integración regional, la verdad es que nos sorprendió, nos choqueó de hecho. Y es verdad, uno se pone a hacer este análisis y ya no está tan presente, casi que ni siquiera en el discurso de los ministros de Educación, el tema de la integración regional. Un dato, digo, no necesariamente tiene que ser algo negativo, es un dato. Nosotros seguimos trabajando como si nada de eso sucediera, de hecho si no nos lo marcan de afuera no lo vemos. Pero entonces decía, hasta el año 2010, 2011 hubo un contexto político en la región altamente favorable para la integración educativa, para la integración universitaria, quiero ser precisa. Y eso se tradujo en una enorme cantidad de oportunidades de internacionalización, movilidad, redes, misiones exploratorias a otros países, proyectos conjuntos de investigación, asociación de posgrados, movilidad en el marco de carreras de grado, acreditación conjunta de la calidad y en una multiplicación muy significativa. Hoy no ha dejado de existir, ha variado de sustancia. La condición periférica hoy es sobre todo el intento de que nuestros países se especialicen en la producción de bienes y servicios de bajo valor agregado de conocimiento y de altas calificaciones. Y eso es la clave de la dependencia. Ha variado desde que Jorge Sábato escribiera el maravilloso libro que editó en 1975 sobre ciencia, tecnología, desarrollo, dependencia. El estudio más profundo probablemente hecho en América Latina sobre ello. Pero estaba en germen esta idea del conocimiento como clave de la condición periférica. Es también el conocimiento clave de desigualdad. Permítame señalar, aunque no soy economista, tratando de parafrasear algunas de las formulaciones de los colegas economistas, por qué el conocimiento tiene una tendencia interna a ser desigual, o mejor dicho, generador de desigualdades. Imagínense un recurso habitual, un recurso primario, el carbón, por ejemplo. Cuando uno más usa el carbón, menos carbón tiene. Lo contrario pasa con el conocimiento. Diría un economista, es un recurso con rendimientos crecientes a su uso. Dicho más en criollo, ¿qué significa eso? Que cuando uno más estudia o más puede usar el conocimiento, más puede incorporarlo a las prácticas sociales, no tiene menos conocimiento, tiene más conocimiento. Y eso es un factor de desigualdad, porque a la inversa, quienes pueden estudiar menos o quienes pueden usar menos el conocimiento, que no es menos importante como factor de aprendizaje, menos conocimiento tienen. Voy a utilizar una expresión que viene de la jerga de la política científica y tecnológica, el efecto Mateo, para describir esto. El efecto Mateo es una noción incorporada hace muchísimos años por el primer gran sociólogo de la ciencia, Robert Merton, que venía a decir, basándose en un versículo extraño del Evangelio según San Mateo, que dice algo así como: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará aún lo que no tiene. Robert Merton describía el proceso concursable en la academia. ¿Qué pasa cuando dos grupos relativamente similares se presentan a un llamado y uno de ellos, esperemos que el que corresponde, el que tiene un poco más de nivel, gana el concurso? ¿Qué pasa 5 años después? Pasa esto. ¿Me explico? Está claro, ¿verdad? No hace falta describirlo mucho. Bueno, el efecto Mateo generalizado, pensamos nosotros, es la traducción a la sociedad en su conjunto de la idea de que si yo tengo el privilegio de estudiar a nivel avanzado y tengo el privilegio de después trabajar en un lugar donde uso mi conocimiento, sigo aprendiendo cada vez más.
y mi compañera o compañero que de pronto en la escuela o en el liceo estaba casi en la misma situación, pero no tuvo esas oportunidades, entonces no es que se haya quedado como estaba, es que retrocedió. Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará un poco. Dicho muy sintéticamente, eso es un factor clave que hace que el conocimiento como recurso de poder fundamental de nuestra época lleve adentro de sí mismo una tendencia, nada más que una tendencia, pero una tendencia fuerte a la desigualdad. No es una tendencia como el sino en una tragedia griega que el héroe no puede escapar a su sino, no, es una tendencia. Se puede pelear contra ella, se debe pelear contra ella, pero hay que tenerla en cuenta. En ese sentido es que uno se plantea la democratización del conocimiento, pelear contra la tendencia a la desigualdad basada en el conocimiento como una cuestión clave para el desarrollo. Y aquí uno se mete en una zona de turbulencias. ¿Y qué está hablando usted cuando habla de desarrollo? Hay tantas definiciones sobre desarrollo. Creo que vale la pena, por lo menos nosotros trabajamos con ella, trabajar con la noción de desarrollo debida a Amartya Sen y que ha sido tomada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como caracterización de desarrollo humano, que es una definición ética, no empieza por una estrategia, no empieza por una táctica para el desarrollo, eso viene después, empieza por lo normativo, por lo ético, por donde yo creo que deben empezar las cosas. La definición de desarrollo a la Amartya Sen en términos normativos dice: el desarrollo es la expansión de las capacidades y las libertades de la gente para llevar adelante vidas que tengan motivos para considerar valiosas, viendo a las personas no como pacientes, sino como agentes. En esa perspectiva, el desarrollo como expansión de las capacidades y las libertades, los conocimientos y las calificaciones son claves para el desarrollo inclusivo, para el desarrollo que no deje gente afuera. Yo no sé cómo es la situación exactamente en la Argentina, pero en el Uruguay esto es clarísimo. Hasta el 2007 la desigualdad creció en el Uruguay. De 1994 a 2007 la desigualdad creció. No voy a entrar en un análisis afinado de por qué. No soy especialista en el tema. Pero los que sí lo son dicen claramente algo compatible con la noción de efecto Mateo generalizado. El factor mayor de crecimiento de la desigualdad en el Uruguay, como en muchísimos otros lados en el periodo 94-2007, fue el distinto acceso a la educación terciaria. ¿Se entiende? No hace falta, ¿verdad?, que elaboren eso, ustedes lo conocen mejor que yo. Entonces, la cuestión de llevar lo normativo a lo práctico implica en los tiempos de hoy que el desarrollo pasa por la incorporación de conocimiento avanzado y calificaciones avanzadas, gente altamente calificada, a todas las actividades socialmente valiosas. Y ahí nos plantea el desafío de la democratización del conocimiento. La universidad es para eso una de las instituciones clave. Voy a tratar de hablar sin ninguna endogamia universitaria, no es la institución clave, es una de ellas. Lo es más en América Latina que en otros lados. Si ustedes se fijan, una de las diferencias grandes en América Latina con el resto del mundo en materia de generación de conocimientos es el enorme papel de las universidades públicas en la generación de conocimientos. Es inusual en el mundo eso. La proporción de conocimientos que se generan en las universidades públicas latinoamericanas en relación al conjunto de conocimientos generado en la región es mucho mayor que en otras partes del mundo. Bueno, entonces, cuando el desafío es el de la democratización del conocimiento, uno se plantea, no solo porque está en la universidad, sino porque cree que es así, que el proceso social básico, ¿cuál pasa a ser? El proceso de aprender. ¿Cuál es la manera de democratizar el conocimiento? ¿Cuál es la manera de actuar en una sociedad en la que el conocimiento es el factor de poder crecientemente decisiva? Fomentar los aprendizajes, fomentar los procesos sociales de aprendizaje. Pero hay que hacerlo
de manera rica, integrada. Se aprende. ¿Cómo se aprende? Me da vergüenza hablarlo ante especialistas del tema, pero permítanme incursionar brevemente en eso. Se aprende estudiando, obviamente, pero se aprende investigando, ¿verdad? Pero se aprende también y sobre todo usando conocimiento de manera no rutinaria para resolver problemas. Aprender se aprende en los ámbitos de las aulas, se aprende en los laboratorios y se aprende trabajando. Alguna gente tenemos, y eso hay que decirlo en primera persona del plural, tenemos el privilegio de trabajar en ámbitos creativos donde el trabajo mismo nos exige estar resolviendo problemas a diario. Eso no es solo una actividad de la universidad, es en muchos otros lados. Mucha otra gente no tiene ese privilegio. Ahí está una clave de la desigualdad. La contracara es pensar que se aprende estudiando, investigando y resolviendo problemas cuando uno trabaja en contextos no rutinarios. Eso nos lleva a una visión de las funciones universitarias. En primer lugar, una visión de la extensión universitaria. La idea que la extensión universitaria puede ser considerada como el conjunto de actividades de colaboración entre actores universitarios y actores no universitarios, colaboración horizontal, en la cual cada uno aporta sus propios saberes y los actores universitarios no fallan a su tarea de aportar el conocimiento científico y tecnológico de avanzada, pero no por ello pretenden ser los únicos que saben en los procesos de interacción. Procesos de interacción donde los distintos actores aprenden de los otros a través de qué actividades, a través de la solución de problemas sociales, poniendo a jugar para esa solución los saberes de cada uno, con prioridad a los sectores más postergados de la población. Esa idea de la extensión universitaria arraiga en la mejor tradición de la reforma universitaria latinoamericana, pero tiene mucho más futuro que pasado, porque la idea de combinar saberes de actores diferentes en procesos interactivos para innovar y para resolver problemas sociales es la clave de la moderna teoría de los sistemas nacionales de innovación. Esa idea tiene mucho más futuro todavía que su gran pasado. Y en ese sentido nos parece a algunos que curricularizar la extensión universitaria, incorporarla de manera natural a las actividades que se ofrecen a todos los estudiantes universitarios, es una vía para formarlos mejor técnicamente, es una vía para formarlos éticamente, pero también es una vía para la democratización del conocimiento. Probablemente los compañeros que hace 100 años impulsaban la reforma de Córdoba se sentirían representados por esta idea de, a través de la extensión universitaria, democratizar el conocimiento. Vayamos en esta perspectiva a hablar brevemente de la investigación. Aquí quiero ser muy neto y de nuevo mi referencia a la ciencia argentina del comienzo me permite moverme, creo yo, con cierta tranquilidad. La democratización del conocimiento no es la banalización del conocimiento. Eso es una cuestión absolutamente clara. La universidad no puede mirar su contribución a la democratización del conocimiento como la simplificación, como la banalización, como un conocimiento de segunda categoría. Si lo que uno busca es contribuir a que el conocimiento resuelva mejor problemas de la colectividad en su conjunto, tiene que ser conocimiento del más alto nivel. Nosotros tratamos de formularlo en una frase corta: investigación nacional de calidad internacional con vocación social. No es fácil combinar esas tres cosas. Quienes hicieron la ciencia en la Argentina pensaban esas cosas. Yo conocí hace muchísimo tiempo a algunos de los pioneros. Hubieran quizás dicho las cosas de otra manera, pero querían decir eso. Déjenme darle un brevísimo ejemplo de qué significa esto. En el mundo, en las políticas de ciencia, tecnología e innovación, está apareciendo una nueva etapa. Y esa nueva etapa está allí puesta como ejemplo. Son los programas de investigación e innovación orientados a la inclusión social.
distintas universidades del mundo, distintos lugares se hace esto. No es nada fácil, pero trata de poner la mayor capacidad de generación de conocimientos, o sea, investigación, y de uso práctico de conocimientos, o sea, innovación, al servicio del gran problema de nuestro tiempo, el problema de la inclusión social en tiempos en los cuales la marginación crece y el conocimiento es parte del asunto. La necesidad de trabajar en esos procesos con actores muy diferentes, que tienen lenguajes y códigos muy distintos, lo vincula con lo anterior, con la extensión universitaria. Necesitamos universitarios, en particular universitarios jóvenes, que sepan trabajar, que sepan dialogar, que sepan juntar esfuerzos con actores muy diferentes. Y en esta perspectiva, que hay que combinar, aprender estudiando, investigando y resolviendo, llego a la tercera pata de esto, lo que yo creo que es un aspecto mayor de la democratización del conocimiento, que es la generalización de la educación superior. Antes de que empezara este evento, atomicé a la compañera haciéndole preguntas sobre cómo está en la Argentina el avance de la graduación, del acceso y el éxito en la educación universitaria. Fíjense ustedes, esta es una transformación histórica mayor. En 1950, en todos los países del mundo, el acceso a la educación superior era absolutamente una cuestión de élites, como lo había sido en toda la historia desde los escribas egipcios en adelante. Ha empezado a cambiar y con bemoles, los países en los cuales el desarrollo humano tiene más solidez, tienen todos una característica común. La mayoría de los jóvenes acceden a la educación terciaria. La democratización del conocimiento pasa en buena medida por allí, y eso es probablemente lo que he intentado resumir muy brevemente, la contribución fundamental de la universidad para el desarrollo. Vayamos a la tercera y última diapositiva. Hablemos un poquito de políticas y actores. Esto nos podría llevar muy lejos, así que voy a simplemente restringirme a tres observaciones. Una sobre el adentro de la universidad, otra sobre el relacionamiento entre el afuera y el adentro, y otra sobre el afuera. Adentro de la universidad. Nosotros tenemos muchos problemas para fomentar que nuestros docentes hagan a la vez educación, investigación y uso socialmente valioso del conocimiento. Y es comprensible que tengamos problemas, porque el día tiene 24 horas hasta demostración en contrario. Pero además tenemos otros obstáculos menos derivados de la naturaleza, que es nuestro sistema de evaluación. El sistema de evaluación de la docencia, por lo menos en la Universidad de la República, no fomenta esa triple actividad. Fomenta, al contrario, la concentración unilateral en una de las actividades, en desmedro de las otras, y en desmedro de la propia investigación, porque fortalecer la investigación tiene mucho que ver con vincularla con la enseñanza y, sobre todo, vincularla con la innovación. Ahí tenemos un problema cardinal que creo que no es solo de la Universidad de la República, es mundial, porque la discusión sobre la evaluación académica es una de las grandes discusiones mal saldadas en el mundo. Ojalá desde América Latina podamos hacer algo. En segundo lugar, tenemos la relación entre el afuera y el adentro. Tiene que ver con nuestra tradición de la autonomía. Si uno tiene un sistema de evaluación que fomenta sobre todo el trabajo académico unilateral, replegado sobre sí mismo, entonces la autonomía universitaria se parece mucho a la separación de la sociedad. Vamos a decirlo con claridad. Es bravo hacer cuestionamientos a la autonomía universitaria en la universidad, pero yo creo que la vocación de la reforma de Córdoba en adelante no era la autonomía para replegar a la universidad, era lo que nos hemos atrevido a llamar la autonomía conectada, la autonomía para vincular a la universidad
no sujeta al gobierno u otros poderes fácticos, sino utilizando todas las dinámicas de creación interna de los cuerpos universitarios, pero con una vocación fundamental por colaborar con otros. Y déjenme subrayar por segunda vez esto: todos los estudios modernos sobre los sistemas de innovación eficientes hablan de la confluencia de actores. Entonces, la relación entre el afuera y el adentro, que evite la autarquía por un lado y evite la subordinación a los poderes fácticos por otro, es cuestión clave para la universidad. Vayamos a lo último, el afuera. A escala nacional y regional, necesitamos una estrategia de desarrollo que incluya la democratización del conocimiento. La universidad sola no puede ser el actor de la democratización del conocimiento. Es un problema de nuestras sociedades, es un problema de gran envergadura. Yo debo decir que entre los grandes progresos que ha experimentado el Uruguay en la última década, progresos en la calidad de vida, progresos en la producción, no se cuenta la elaboración de una estrategia de desarrollo que tenga al conocimiento y a la democratización del conocimiento como su eje. Estamos llegando como país, me temo, al cierto techo de nuestras posibilidades si no hacemos una inflexión en nuestra estrategia de desarrollo de tal manera que haga de la democratización del conocimiento uno de sus pilares. Democratización de la educación superior es pues tarea del adentro de la universidad, pero también tarea del afuera, tarea de diálogo entre el adentro y el afuera. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que, como decía Ricardo, ver a Marina la representación de nuestro ministerio, de nuestra secretaría, es importante. Quiero decirte que estamos en nuestro lugar también muy agradecidos por Rodrigo y que habla. Es una satisfacción enorme y ustedes tal vez no tengan la dimensión de lo que representa un rector de la Universidad de la República. Es la universidad del país, ¿no es cierto? Las estadísticas en tu caso son bastante más simples que las nuestras, porque todo está en la educación superior, es la Universidad de la República. De manera que hay una estadística única para manejar en materia de educación superior y eso hace a una precisión de los conceptos, a una precisión de los problemas también, a una comprensión de los problemas que verdaderamente, bueno, en mi caso particular, resulta fantástico escucharte porque lo ha sintetizado de una manera notable y las similitudes con la Universidad de La Plata entre la Universidad de La Plata y la Universidad de la República son extraordinarias. Comentábamos recién que hace poquito yo me encontré con el nuevo rector de la República en Buenos Aires y tomé el trabajo previo de relevar la cantidad de programas que tenemos en común y es extraordinaria la cantidad de programas que tenemos en común con UNILA. Así que, bueno, desde ya que sos un embajador del grupo y que lleves de vuelta a tu universidad y a tu país nuestra firme vocación de incrementar en lo posible la relación bilateral. Como hacemos con todas las universidades de la región y del país. Sobre esto me gustaría referirme al final. La verdad es que yo había preparado una idea bastante parecida a
a lo que presentó Rodrigo y en lo internacional a lo que presentó Marina. Así que espero no ser muy repetitivo con lo que se ha dicho ayer, porque ayer estuvo gente en la Universidad de La Plata hablando de temas de investigación y de extensión. Yo me había centrado justamente en la visión de estos problemas que se plantearon aquí desde nuestra perspectiva. Ustedes recordarán que el año pasado, inaugurando entre comillas una nueva gestión, que en realidad es una continuación de lo que veníamos haciendo, tuvimos 3 grandes jornadas de discusión, de debate hacia el interior de la universidad. Una tuvo que ver con educación, naturalmente. Allí el foco de la discusión estuvo en ingreso y retención, o sea, cómo aumentar el ingreso, pero al mismo tiempo cómo retener a los estudiantes en el primer año, porque esto tiene que ver con la democratización, porque los que más sufren indudablemente en el primer año son los chicos que vienen de los sectores más carenciados, que han tenido peor formación secundaria. Así que nuestra primera jornada en temas académicos, digamos, o de formación, tuvo eje en inclusión, entendiendo inclusión por principalmente ingreso y retención, porque una vez que uno ha logrado superar los 2 primeros años de la carrera, parece más natural. Si bien también tenemos algunos problemas hacia el final, a veces parece natural que las cosas se desarrollen hacia el ingreso. Ahora, en segundo lugar, tuvimos una jornada sobre investigación, donde pusimos el énfasis en la evaluación de los investigadores, que esa es una de las cuestiones que, como se ha manifestado, es un problema generalizado, es un problema bastante grave en la Argentina, donde el paradigma de la investigación ha sido siempre la investigación básica, ha sido la del investigador que inventa sus propios problemas o encuentra los problemas sobre los que quiere investigar en la literatura internacional. Y eso naturalmente va llevando a un divorcio entre la investigación y los problemas reales de la sociedad. Pero bueno, como decíamos, si todas las herramientas de evaluación de los investigadores se han orientado hacia esa clase de investigación, es bastante difícil pensar que un investigador se va a inmolar para hacer alguna actividad de investigación orientada a resolver algún problema, si eso no va a redundar en una publicación internacional o algún elemento que le permita crecer en su currículum y defender su concurso. Entonces, ese es un elemento clave. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos avanzando. Sería muy interesante también tener discusiones y debates sobre grados de avance en otros lugares. Por ejemplo, la República, si estuviera trabajando en esto, sería muy interesante saber por dónde están yendo. Nosotros hemos puesto el tema en manos de la Comisión de Investigaciones de la Universidad, que es una comisión que figura en el Estatuto de la Universidad y que hemos jerarquizado, porque les hemos pedido a los decanos que presten especial atención a las personas que mandan a trabajar a esa comisión. Y la primera tarea que hemos dado a esa comisión, donde están representadas todas las unidades académicas, es que trabajen sobre pautas de evaluación de investigación orientada. La tercera jornada que tuvimos el año pasado tuvo que ver con la extensión universitaria. Ahí ustedes habrán tenido ayer, porque he visto en la lista de personas que han venido, un amplio estado de situación de la extensión universitaria, que la Universidad de La Plata creció extraordinariamente. De ser la pata flaca de la mesa del trípode, pasó a ser una pata de tamaño similar a las otras, con una política sostenida de favorecer la extensión con subsidios, programas, becas, prácticamente las mismas herramientas que se usaban en la investigación aplicados a favorecer la extensión. Pero además, la creación de un par de organismos en particular, uno
el Consejo Social, que le permitió a la extensión universitaria vincularse con el afuera. Nuestro Consejo Social, integrado por organizaciones sociales del más diverso color político, por representantes de los municipios de la región, de los órganos del gobierno provincial, hasta donde se puede llegar, ha sido sumamente enriquecedora. Creemos que el camino por allí va muy bien. Para mencionar también un ejemplo del que estamos satisfechos, hemos pasado por algunas lógicas que han salido, lógicas de trabajo que han salido de ese Consejo Social, de la multiplicidad de pequeños programas subsidiados a subsidiar 2 programas y todo el mundo de adentro. O sea, todos los que tenían vocación de trabajar, por ejemplo, el tema de residuos sólidos urbanos, su relación con la actividad marginal que se desarrolla a partir del aprovechamiento de los residuos. Para ser gráfico, el cartonero que vive del residuo, que aprovecha el residuo, es parte del problema. O sea, no es solamente el tratamiento de la basura y cómo eliminar la basura, sino cómo aprovechar la basura para que aquella parte de la sociedad que vive de la basura pueda mejorar, capacitarse, organizarse y tener mejores dividendos a partir del aprovechamiento. Entonces, si hubiéramos hecho esto como un programa, hubiéramos dicho, bueno, a ver, presente proyectos sobre aprovechamiento de residuos sólidos urbanos, 30 proyectos, pequeños proyectos, y dijimos, pero pónganse de acuerdo, un proyecto. Entonces, ahí está, hay un financiamiento de eso, y hay una necesaria participación de distintos sectores con distintos saberes para enfocar el mismo proyecto. Estamos muy contentos. Hay otros sobre vivienda sustentable, son los 2 grandes proyectos que tenemos en esa materia. Y en relación con otros actores importantes, como por supuesto los gobiernos locales, provinciales, nacionales. La semana pasada o la anterior escuchaba a un rector de una universidad nueva en la Argentina que hablaba del concepto de humildad, la necesidad de tener una actitud humilde para relacionarse con el otro. Yo estoy convencido de eso y que ese concepto de humildad vale además para todo lo que acabamos de mencionar, para la docencia, para la investigación y para la extensión. La extensión es muy clara, uno tiene que poder comunicarse directamente con el otro y lo tiene que hacer desde una posición de igualdad y tiene que hacerlo reconociendo en el otro saberes, conocimientos, realidades que uno desde la oficina o desde el laboratorio a veces no hace. Bueno, esa palabrita humildad también se aplica a nuestra relación con los chicos a la Universidad de Primera. Se aplica con muchísima fuerza. En la medida en que nosotros no seamos capaces de tener una actitud de respeto con el estudiante que viene a la universidad con muchísimo temor, como lo hemos tenido todos cuando nos ha tocado. Si no somos capaces de superar actitudes, a veces de soberbia, porque el ego universitario es importante. Lo hemos padecido nosotros en distintas etapas de nuestra vida y no tenemos que dejar que cuando nos llega el momento de tener la oportunidad de conducir o de tomar decisiones, esa autovaloración sea exagerada y sea más de la forma de lo que debe ser. Actitud de respeto, actitud de humildad. También a la hora de hacer la investigación. O sea, cuando el investigador se para frente al problema y se para desde arriba, estamos fritos porque para hacer la investigación, en el sentido que estamos hablando, una investigación
que se orienta a resolver el problema concreto. Tenemos que conocer el problema concreto. Y no el problema concreto está ahí, ¿sabe? En el cinturón hortícola que están regando con una fuente de agua que está contaminada. ¿Pero por qué? Porque no tienen los elementos, porque nadie les ha dicho que el agua está contaminada. Ahora, ¿qué tan contaminada? ¿Qué tan grave? ¿Cuál es la instancia para agregar valor a este producto? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar en una relación directa con el productor, en este caso, para el ejemplo que estoy planteando, o con el actor gubernamental que presenta el problema. Nosotros no somos los dueños de todo el conocimiento, al contrario, hay mucho conocimiento instalado en la oficina pública, hay mucho relevamiento entre nuestros tiempos, mucho de eso. Una de las cosas que estamos haciendo en esa dirección es un observatorio de datos ambientales para la ciudad de Rosario. ¿Qué objetivo tiene este observatorio? Que todo el mundo ponga su información allí y esté a disposición de todo el mundo. Estas formas nuevas de relacionarse, no solamente las estamos impulsando desde la universidad, este observatorio va a resultar de un acuerdo con el CONICET y con la SIC, la Comisión de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires. Con el CONICET es una organización que también ha sido una parte fundamental en esto que hablábamos de las pautas de evaluación de los investigadores. Ha marcado durante muchas décadas, ha sido el paradigma de la investigación científica, el investigador del CONICET. El CONICET está realizando eso también y tenemos que ayudarlos a que lo realicen con humildad. Si no logran hacerlo de esta manera, estamos perdiendo el tiempo. De manera que esto de esta vocación de la democratización de nuestro trabajo tiene que ver también con actitudes personales y la suma de esas actitudes personales tiene que llevar a una diferente forma de pararse como institución. Y finalmente, disculpen, he estado un poco desordenado porque me han penetrado demasiado las dos intervenciones anteriores, entonces me han llevado a desordenar mi propia charla. Finalmente, en lo que son las escalas de trabajo, la Universidad de La Plata trabaja con mucha vocación en la Asociación de Universidades y Grupos de Montevideo, que es una asociación exitosa en muchos programas, no tan exitosa en otros. Creo, como decía Marina, que hemos sido incapaces de generar discusiones profundas sobre la equivalencia de estas carreras, sobre generar titulaciones conjuntas. Ahora Argentina va a tener una nueva reglamentación, el otro día el Consejo de Universidades la aprobó, que era una resolución ministerial que favorece y establece las maneras de relacionarse desde el punto de vista de las titulaciones, pero mucho más que eso. Yo creo que nosotros en el Grupo Montevideo deberíamos tener una actitud mucho más fuerte en ese sentido, de establecer como prioridades del grupo que en el término de 5 o 10 años tengamos 3 o 4 carreras conjuntas, a lo mejor no de todas, por supuesto, pero que sean reconocidas por todas las universidades del grupo. Y el hacia adentro también es algo que tiene que ver con la democratización. Nosotros tenemos un sistema muy desigual de universidades en Argentina. Desigual en el sentido de que hay universidades enormes como esta y universidades más pequeñas que tienen muchas dificultades para llevar adelante procesos como investigación, como posgrados, universidades que están en el borde del país, en zonas de frontera, con muchísimas dificultades y
por supuesto, poca tradición en algunas de estas cosas. ¿Cuál debería ser la actitud, cuál ha sido la actitud tradicional? Bueno, voy a decir, yo soy de la Universidad de La Plata, Isabel, yo tiro todo para mí. Cada concurso que aparece, yo tiro toda mi artillería para quedarme con toda la plata y Catamarca y Jujuy que se aprende no pueda. No es así. Nosotros tenemos, si nos pensamos como país, tenemos que tener una actitud proactiva con el sistema. Tenemos que pensar al sistema universitario argentino, como un sistema donde hay falencias, tenemos que ser capaces de poner nuestro granito de arena para superar esas falencias. Entonces tenemos una serie de proyectos que tienen que ver por ahí adentro, que muchas veces lo hemos conversado en la Secretaría de Política. Mi posición personal es que sería bastante interesante generar programas en los que tanto la universidad chica como la universidad grande se vean beneficiadas. Porque cuando uno lo piensa en el sentido inverso de lo que ha sido siempre, las universidades grandes tomando todo, bueno, entonces uno dice, bueno, a partir de este momento no, le voy a poner la inversión a las universidades chicas. No funciona, porque no tienen con qué todavía. El efecto Mateo. Claro, exactamente, no tienen con qué. Entonces, lo que tenemos que hacer es facilitar la asociación, que es lo que pensamos va a colaborar esta nueva reglamentación de bibliografía conjunta. Ahí se va a favorecer la posibilidad de que un diploma lo tenga conjuntamente una universidad grande y una universidad pequeña. Esto lo estamos haciendo con el programa de doctorados. En la Secretaría de Posgrado de la Universidad se ha trabajado mucho en el sí con este tema y pensamos que ese también es un aporte importante a este concepto de democratización. Nosotros tenemos que llegar con un saber de calidad, con la posibilidad de lograr que las universidades en territorio sean capaces de intervenir en el territorio. Y si no tienen con qué, bueno, lo buscarán y lo tomarán de otras universidades más grandes. En mi sueño más trasnochado, esto debería extenderse a toda la región, a la patria grande, es decir, bueno, aquellas universidades que tenemos más, tenemos que ser capaces de poner eso que tenemos a disposición todas las demás y levantar al sistema sudamericano o latinoamericano como sistema. Eso es todo.